Bueno, pues lo que hemos visto ayer de Zelensky, la presentación de sus 5 puntos, su plan de la victoria, no lo hemos visto en ningún lado comentado de este modo que lo vamos a comentar aquí, pero a nuestro modo de ver parece obvio. Es decir, lo que está pretendiendo presentar Zelensky es en realidad la gran idea, tanto a europeos como a estadounidenses, de convertirse en el perro loco europeo. Esto es lo que cabe interpretar a nuestro modo de ver, insistimos. Vamos a ver, si tenemos a Netanyahu como auténtico perro loco, es así como ha sido calificado por analistas estadounidenses, no por nosotros, como auténtico perro loco del Oriente Medio para básicamente salvaguardar los intereses imperiales, ¿por qué no tener un perro loco en Europa para salvaguardar los intereses imperiales? ¿Por qué no hacerlo? Después vamos a ver en detalle los 5 puntos y vamos a explicar concretamente por qué entendemos que esto es así. Pero antes vamos a ver la noticia tal y como fue presentada. Fíjense. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, presentó su plan de victoria sin esperar la aprobación de los países occidentales. Y esto es una información de la agencia Associated Press. Este medio recordó que el jefe de Estado ucraniano viajó por las principales capitales occidentales para presentar el plan a sus aliados. Algunos de ellos se mostraron preocupados por el ajustado plazo fijado por Zelensky, quien a finales de septiembre les dio 3 meses, un auténtico ultimátum, para adoptar las principales disposiciones de su iniciativa. A ver, hay que entender que esto es una compleja red de intereses y de dominio, más bien de dominio, a diferentes niveles. Obviamente el imperio está detrás de Zelensky, esto es dificilísimamente discutible. Ahora bien, digamos que hay que limar aristas, asperezas dentro de una Europa titubeante a veces, que tiene esa piedra en el zapato que es Orbán o Fico en Eslovaquia, Orbán en Hungría, y que podría derivar hacia algún tipo de desarrollo indeseable en algún otro país. Si tenemos eso en cuenta, ¿qué fue la gira de Zelensky? Fue la presentación de un plan para Ucrania, para la victoria de Ucrania y ya está, un asunto entre Ucrania y Rusia y eso es todo, simplemente mándennos armas y ya está, o lo que presenta es algo más. Nada más fíjense en las fechas, 3 meses a partir de finales de septiembre nos coloca en diciembre. Es decir, nos coloca en ese periodo turbulento entre las elecciones estadounidenses y la toma de posesión. Recordemos la última toma de posesión del señor Biden y lo accidentada que fue ya en enero. Entonces, estamos ahí en un periodo absolutamente clave que podría ser coordinado con otro tipo de presiones, de amenazas, de eventos inesperados. Esto hay que contextualizarlo. Y además presenta paso a paso cosas con cláusulas secretas. Prisa, cláusulas secretas y un plan que, insistimos, en nuestra interpretación no puede ser otra cosa más que convertir Europa en Oriente Medio. Las autoridades ucranianas esperaban una respuesta en una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la base aérea de Ramstein, lo de la CIA, que fue aplazado porque vino el huracán Milton, que al final no fue para tanto, pero fue suficiente como para ya olvidemos el tema, no hablemos ya más de esto. Es decir, el formato Ramstein, el formato anterior de la guerra de Ucrania, ya no existe. Olvidemos esto. De hecho, Biden tiene previsto reunirse con Starmer, Macron y Scholz, no con la OTAN, no en Ramstein. Es otra historia ya estamos hablando de otra película. Otra película presentada por nuestro actor favorito, Zelensky. Vamos a ver otro recorte. Fíjense, ni el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ni su entorno creen en los elementos expuestos en su plan de victoria, aseguró el diputado ucraniano Dimitruk. Vaya, ni Zelensky ni nadie de su entorno creen, desde hace tiempo, en lo que dicen. Ellos mismos saben hace tiempo que no habrá ni victoria ni adhesión a la OTAN. Pero entonces, ¿qué es lo que habrá? Porque algo debe haber. Entonces, no se va a adherir a la OTAN, o supuestamente sí, no va a haber victoria. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Bueno, la cosa sigue así y simplemente termina diciendo es hora de que Kiev se siente a la mesa de negociaciones con Moscú. Y atención, porque esto lo dice, insistimos, un diputado ucraniano. A la mesa de negociaciones. ¿Pero para negociar qué? ¿Para negociar qué? ¿Una rendición incondicional de Ucrania?
No es eso lo que parece. Lo que parece es otra cosa. Aquí, la BBC, poco sospechosa de ser prorrusa, nos cuenta los 5 puntos del plan de la victoria de Zelensky para derrotar a Rusia, y las dificultades que enfrenta. Vamos ya directamente a los 5 puntos. Invitación a Ucrania a unirse a la OTAN. Invitación. Bueno, esto es el primer punto, como quien dice, el preliminar. Refuerzo de la defensa ucraniana contra el ejército ruso, lo que incluye obtener el permiso de los aliados para utilizar sus armas de largo alcance en el territorio del país vecino y proseguir las operaciones militares de Ucrania en territorio ruso para evitar la creación de zonas de amortiguación en Ucrania. Es decir, todo igual, nada nuevo en este punto. Ahora es cuando viene lo novedoso. Contención de Rusia mediante el despliegue en suelo ucraniano de un paquete de disuasión estratégica no nuclear. Claro, los rusos dijeron, atacaremos nuclearmente si se disponen armas nucleares en Ucrania, faltaría más. Atacaremos nuclearmente, esto fue la última renovación de la doctrina nuclear rusa, si se usan armas en profundidad en Rusia, armas occidentales. Y además atacaremos no necesariamente solo a Ucrania, sino a esos países que suministran estas armas. Pero lo que no dijo Rusia es que haya armas occidentales dentro de Ucrania que sean una contención de Rusia disuasoria, pero no nuclear. Ahí es donde han encontrado, digamos, el truco mágico. Pero el truco mágico para plantear qué, y lo vemos, protección conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea, protección conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea de los recursos naturales fundamentales de Ucrania y uso conjunto de su potencial económico. Vaya, Zelensky está diciendo aquí con toda claridad que Ucrania básicamente dejaría de ser un país soberano, si es que todavía lo es. Esto es asombroso. Protección conjunta. Eso significa protección de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se hace literalmente con toda Europa. Esto es la traducción rápida. Si nos dejamos de tonterías y vamos directamente al grano, esto es lo que tenemos. Entonces, a ver, en este punto, sin necesidad de irnos al quinto, a ver si lo entendemos. Tenemos que hay una negociación con Rusia. Incluso el diputado ucraniano lo dice. Hay que ir a una negociación con Rusia. ¿Pero una negociación sobre qué? A partir de una base de una disuasión no nuclear dentro del territorio ucraniano. Y a cambio, ¿qué es lo que ofrece Ucrania? Todo. Pero atención, no solo ofrece todo a Ucrania, sino que ofrece algo más. Y aquí es donde está el punto 5, que es la absoluta clave que nos hace pensar la tesis que hemos expuesto aquí. Solo para la fase de posguerra. Solo para la fase de posguerra. Sustitución de algunas tropas estadounidenses estacionadas en Europa por tropas ucranianas. ¡Wow! Impresionante. Es decir, nuestro amigo Zelensky se convertiría en el zar de todas las Europas. No de todas las Rusias, pero sí de todas las Europas. Protección de Estados Unidos. Es decir, sería el virrey de todas las Europas, digamos. Sería el virrey Zelensky. Esto es tremendo, pero es así. Esto es lo que se nos está planteando. Bueno, en el Kremlin han presentado esto como ilusorio, han calificado esto de ilusorio. Y que lo que tiene que hacer Ucrania y su gobierno, vaya, el régimen ucraniano, es comprender qué es lo que llevó en primer término a la guerra en Ucrania. Obviamente, ni Ucrania ni nadie en Occidente quieren ni oír hablar de eso. Lo que quieren es contener a Rusia, contenerla, es decir, encontrar la manera de que Rusia acepte una negociación sobre una base de disuasión. Básicamente, habría una amenaza de problemas muy serios para Rusia, digamos así. Y sobre esa amenaza, bueno, señor Putin, ¿y qué le parece a usted si llegamos a un acuerdo? Aquí, digamos que la carta mágica, y además lo acaba de decir hace cuestión de horas, sería Trump. Trump lo acaba de decir. Yo soy amigo de Putin, soy amigo de Xi Jinping y soy amigo de Kim Jong-un. Yo soy amigo de todos ellos. Negociemos. Y entonces, ¿qué es lo que se negociaría? Es decir, Rusia, si entrase por esta vía, digamos que tendría ese comportamiento análogo al de la guerra del siglo XIX,
en la que los rusos tuvieron la posibilidad de hacerse con el estrecho del Bósforo, pero que declinaron eso para poder llegar a alguna suerte de entendimiento con Europa. Al final eso demostró ser un error, pero bueno, también es verdad que no quedaba mucha alternativa. Ahora lo que se propondría es conseguir engañar a los rusos una vez más, básicamente. Conseguir que acepten, medio por las buenas, medio por las malas, de ahí esa disuasión, y además en el secretismo, con cláusulas secretas, no nos dicen de qué se trataría. Simplemente nos dicen que no sería nuclear, con lo cual ya no entraría en contradicción con la doctrina nuclear rusa. Es algo así como decirle a Putin, Putin, hombre, relájate, tómate algo, que aquí no vas a quedar mal delante de tu gente, tú vas a quedar de puta madre, hombre, vas a quedar muy bien. Y Europa nos la dejas a nosotros, que nos la gestiona el virrey comediante. Si esto no es grotesco, ya nos dirán ustedes qué es. El virrey comediante se encargaría de proteger a Europa y de disuadir a Rusia, contenerla, para que no venga a Europa a gestionar los recursos. No, los recursos los va a gestionar el imperio y se va a encargar de todo Zelensky. Y esta es la solución para Ucrania. Esto es lo que presenta Zelensky básicamente, en esencia. Por eso, a nuestro modo de ver, esto es así de cutre. Ucrania sería como Israel y Europa sería como Palestina. Más o menos. Y Rusia sería Irán. Es ese enemigo poderoso al que hay que contener, hay que disuadirlo. Israel tiene bombas nucleares para esa disuasión. Ucrania necesitaría bombas no nucleares, pero sí disuasorias. Esto es así de cutre. Parece hecho por un niño de poca edad, parece diseñado por una mente infantil, pero eso sí, en ese sentido no sería nada infantil, pues es algo ciertamente tenebroso. Es decir, básico, elemental, pero muy, muy tenebroso. Si tenemos en cuenta la situación de falta de soberanía ya de facto de la Unión Europea y de sus diferentes integrantes, con la única excepción en todo caso de Hungría y Eslovaquia, que están ahí dando la nota discordante, pues la verdad, esto es perfectamente factible. Entonces, ¿por qué se van a reunir ahora Biden, Starmer, Scholz y Macron? Bueno, quizá para gestionar esto. Hay que engañar a los rusos de alguna manera. Hay que encontrar la forma de engañarles. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Bueno, lo veremos. Parece que la clave de todo este asunto está en esas misteriosas armas no nucleares, pero disuasorias. ¿Qué armas pueden ser esas? Sin duda esa es la clave de todo este galimatías. Eso es lo que supuestamente se va a ir sabiendo en lo sucesivo. Pero por medio tenemos nada más y nada menos que una confrontación muy seria con Irán. Ahí sigue la tensión día a día, a ver a dónde nos va a llevar todo esto. Y el contexto es el de esas elecciones estadounidenses en las que bien poco importa quién gane, pero parece que conviene y mucho que gane Trump. De esta manera es como que el imperio cambiaría de cara y entonces ¿por qué no negociar con una cara nueva? ¿Por qué no negociar? Y ya sobre esa base pues reorganizamos el plan, que sigue siendo el mismo, el plan sigue siendo el mismo, pero lo reorganizamos y esperamos una nueva ocasión para golpear y esta vez sí aniquilar a Rusia y poder extorsionar a China, etcétera, etcétera. De hecho, en la destrucción del mundo islámico se planeó en primer término como una forma de poder hincarle el diente, por así decir, a chinos y rusos. Y en ese sentido, la guerra con Irán también encaja con Trump. Trump ya lo ha dicho, es Irán quien ha intentado asesinarme. Y la administración Biden ya le ha hecho la cama, para que no sea él el que tenga que decirlo. Si hay un intento sobre la vida de Trump, obviamente ya sería Irán, ya esto ya está decidido, y ya sería la guerra. Y esto es lo que está sobre la mesa. No es cuestión de buscarle interpretaciones rebuscadas. Es sencillamente ver esto que nos han presentado, estos 5 puntos, ver el contexto y ustedes dirán qué otra conclusión cabe sacar de todo esto. En fin, simplemente era llamar la atención sobre esto porque parece que pasa desapercibido, parece que es solo otra cosa más,
otro show del comediante Zelensky y que no cabe esperar absolutamente nada, pero lo cierto es que el frente ucraniano se derrumba. De hecho, en algunas informaciones se afirma que Zelensky vive, digamos que un mundo de fantasía, ya no atiende a los informes de inteligencia y militares acerca del estado del frente y que solo parece interesarle esta otra historia. Cabría preguntarse por qué. ¿Realmente es víctima de una ilusión, como dicen los rusos, o hay algo más? Pareciera que sí que hay algo más. Desde luego parece que algo se está cociendo. Si una olla está hirviendo, algo debe estarse cociendo. En fin, no insistimos más. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Hoy tenemos entrevista con Enrique Refollo. Esperemos que no se nos malogre, que no haya ningún tipo de problema y podamos por fin llevarla a cabo. Es muy interesante. Vamos a hacer una visual general sobre este asunto que hemos tratado también, claro que sí, porque forma parte de lo mismo, pero vamos a ver diferentes teatros de operaciones dentro de esa geografía que ya vimos en el vídeo que se titula precisamente así, hace solo 2 o 3 días, ya no recordamos exactamente, pocos vídeos atrás, véanlo, es una buena introducción para esta entrevista y desde luego va a arrojar mucha luz dentro de todos estos temas, incluido este tema tan curioso de los 5 puntos de Zelensky y ese plan para la victoria. No olvidemos que se mencionan las palabras negociar y victoria, obligar a los rusos a negociar y esto es una victoria. Esto deja poco margen a la duda. En fin, no insistimos más. Venga, nos vemos en la próxima. Nos vemos en cuestión de horas. Un saludo.